Hermanos, vamos a dar lectura ahora en el capítulo 13 de Hebreos. Hemos ido avanzando desde septiembre del año 2017. Fíjense cómo ha avanzado el tiempo y todavía estamos aquí en Hebreos, porque en esta carta el Señor tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, y nos gozamos de poder guiarnos, que nuestras vidas sean guiadas por su preciosa palabra. Ya nuestro hermano Carlos dio lectura a Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 19, pero voy a leerlo nuevamente para que nos compenetremos bien de este pasaje. Dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Aquí encontramos nosotros, puesto como título a este sermón, obedeced a vuestros pastores, pero con el propósito de que nuestra obediencia sea realmente hacia nuestro Señor, porque Él es nuestro pastor. Lo leímos, ¿cierto?, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nosotros tenemos pastores terrenales, pero el verdadero pastor de nuestras vidas es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él es quien guía nuestras vidas, Él es quien dirige nuestro hacer, nuestro decir, nuestro actuar. Y los pastores terrenales somos personas, líderes que el Señor ha puesto para dirigir a su iglesia. Entonces, el autor de la epístola, que sigo repitiendo y no me cansaré de decirlo, para mí es el apóstol Pablo, por muchas cosas que aparecen aquí que lo identifican con él. Especialmente aquí al final del capítulo vamos a encontrar más identificación con las palabras y lo que acostumbraba a enseñar y a decir el apóstol. Entonces aquí dice: obedeced a vuestros pastores. Ese es el título del sermón. Pero este sermón podemos dividirlo en dos partes. La primera de ellas, vemos nosotros el propósito del liderazgo. Y está en el versículo 17 justamente, que es el primero que hemos leído. Lo repetimos nuevamente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para vosotros. Anteriormente, en el versículo 7 de este mismo capítulo, les había dicho a los hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquellos que con seguridad, lo entendemos así por la forma, el pasado con que está hablando, ya habían muerto y que habían dejado indelebles enseñanzas para sus vidas. Y cuando tocó hablar sobre este versículo 7, hacíamos mención de muchos de nuestros pastores que nos guiaron, nos dirigieron en nuestra vida, nos enseñaron los primeros pasos en los caminos del Señor y después fueron fortaleciendo nuestras vidas con la enseñanza de la palabra de Dios. No es necesario ponernos a mencionar personas, pero en la mente y el corazón de cada uno de nosotros hay siervos de Dios que han quedado muy profundamente grabados por la obra maravillosa del Señor que hicieron ellos en nuestras vidas. Entonces eso es lo que ahí en el versículo 7 estaba recordando
el escritor de la epístola. Ahora se refería a los actuales pastores. Y encontramos 3 frases en este versículo que señalan hacia el propósito del liderazgo, es decir, el aprovechamiento o beneficio del pueblo. Estos 3 aspectos, estas 3 frases son: la primera, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La segunda nos dice, porque ellos velan por vuestras almas. Y la tercera, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para vosotros. Entonces empecemos por esta primera frase tan importante: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En otras epístolas se incluye a los gobernantes del pueblo, cuando se está refiriendo a los pastores. Hay varias citas que podríamos mencionar acá, pero se refiere en esa forma, a los gobernantes del pueblo. También se menciona de otra manera, como lo hace la versión Reina Valera 1909, a los que os dirigen. No dice los pastores ni los ancianos, sino que simplemente a los que os dirigen. Pero todo está enfocado y llevado a pensar exactamente en lo mismo. Las 3 acepciones usadas, pastores, gobernantes del pueblo y los que os dirigen, indudablemente se refiere a los pastores propiamente tal y a los ancianos de la iglesia, los presbíteros, y en mucho sentido también a los diáconos de la iglesia que se han preparado también para poder exhortar la palabra, como lo expresó el apóstol Pablo en Hechos 20-28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ahí Pablo está hablando a los ancianos, y por de pronto entendemos nosotros que al hablar de los pastores se está refiriendo también a los ancianos, a los guías del pueblo, a los que gobiernan la iglesia, a los que están dirigiendo la parte espiritual de la congregación. Los pastores y ancianos de la iglesia ejercen la misma autoridad de Cristo al predicar, enseñar y aplicar las Escrituras. Entonces la responsabilidad que tenemos como dirigentes de la iglesia no es una cosa simple, no es una cosa fácil, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de estudiar la palabra, entenderla, cotejarla con la palabra misma, para poder entregar una enseñanza clara y explícita a los hermanos. Aquí no se trata de que los pastores son los que tienen la última voz en la iglesia y que hay que someterse totalmente a lo que ellos dicen, a sus gustos, a sus caprichos, a sus necesidades. El pastor no está para hacer uso de las cosas materiales de la iglesia y de la vida de los hermanos de la iglesia. El pastor está para dirigir, el pastor está para enseñar, el pastor está para ponerse en el lugar que el Señor Jesucristo nos puso para llevar adelante la obra de la iglesia y dirigir a nuestros hermanos en todas sus necesidades. Hay 2 aspectos que se destacan en esta orden del apóstol a la iglesia. Uno es que se dejen enseñar por ellos, es decir, que la iglesia se deje enseñar por sus pastores. Hay iglesias donde los hermanos no le hacen caso al pastor. No es que el pastor va a dar órdenes y se van a cumplir, sino que el pastor está predicando la palabra, está predicando las Escrituras. El pastor se ha preparado, el pastor ha cotejado la Escritura para poder llevar la mejor enseñanza posible a la iglesia. Pero hay muchos que hacen caso omiso de las enseñanzas que sus siervos están entregando a la iglesia, sean los pastores, sean los ancianos, sean los diáconos. Hacen caso omiso y no obedecen a
a la palabra no del siervo que está predicando, sino que a la palabra del Señor. Esto está implícito. Cuando la iglesia recibió, esta iglesia, Palabra y Vida, recibió a su pastor hace 10 años atrás y posteriormente a sus ancianos. E hizo la siguiente promesa, por si alguno no se acuerda. La promesa que ustedes hicieron, no ante el pastor ni delante de los ancianos, sino que delante del Señor. Si alguno se acuerda, trate de repetirla conmigo. Recibir la palabra de verdad de sus bocas con mansedumbre y amor, y someterse a ellos en el debido ejercicio de la disciplina. ¿Alguno se acordaba que prometió eso? Yo creo que difícilmente, ¿verdad? Porque pasa el tiempo y después ya no nos acordamos qué es lo que hemos repetido, qué hemos dicho. Y esta es una cosa importante, que cuando la iglesia ha recibido a sus dirigentes, a sus guías espirituales, lo haga pensando que ellos han sido separados por el Señor para guiar al pueblo en los caminos del Señor. El otro punto o aspecto es que se sometan a ellos en reconocimiento a la autoridad que los pastores y ancianos ejercen de parte de Dios, de quien la han recibido. Nuevamente quiero explicar esto. Se sometan a ellos en cuanto a la palabra entregada, en cuanto a la palabra enseñada, no en cuanto a los caprichos de la persona, de ninguna manera, sino que se sometan en cuanto a la palabra entregada. Porque el siervo del Señor, sea el pastor, sea el anciano, siempre va a estar entregando buena enseñanza de la palabra de Dios. Cuando la iglesia es fiel. Amén. Y cuando el siervo de Dios es fiel. Hay otros que lamentablemente también equivocan el camino. Pero cuando se entrega con fidelidad la palabra de Dios, el pueblo del Señor debe someterse a esa palabra recibida de parte de Dios y entregada al pueblo para su beneficio. Y dice a continuación el segundo aspecto de este versículo, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan. ¿Qué significa esto? Ellos están preocupados, ellos están atentos, ellos están pensando, ¿verdad?, en vuestras almas. Cuando dice que los líderes están velando o en estado de alerta a favor de nuestras almas, está diciendo lo mismo. Es para nuestro bien que los líderes están vigilantes, despiertos y velando. Y esa es la función del pastor y del anciano de la iglesia. Estar vigilante en cuanto a las necesidades del pueblo, estar despiertos para estar atentos a todas las cosas que suceden y a todo lo que debe enseñarse y aplicarse en la iglesia, y estar velando. ¿Qué significa velando? Estar apercibido, estar esperando. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Dice que todas estaban esperando al esposo que llegara. Y resulta que ellas estaban esperando allí y como pasó el tiempo, ellas empezaron a dormirse. Tenían sueño, estaban cansadas. Eso no es malo, de ninguna manera. Pero estaban allí velando a la espera del esposo. Pero en un momento se escuchó un rumor y ellas se despertaron y aderezaron sus lamparitas que tenían. Era la costumbre que tenía el pueblo en Israel, recibir al novio con luces y galas. Ahora es todo lo contrario, ¿no? El novio pasa a un segundo lugar. Y lo más importante
es la novia, engalanada, hermosa, y el novio ahí en un rinconcito pasa cuando lo llaman adelante nomás a hacer las promesas. Era distinto. Entonces, estas vírgenes que estaban allí, dice que se levantaron rápidamente. 5 de ellas tenían sus lámparas con aceite y 5 no las tenían. ¿Qué significa eso en la enseñanza de la palabra? Que 5 estaban llenas con el Espíritu Santo. El aceite es sinónimo del Espíritu Santo en las Escrituras. Y las otras 5 no lo tenían. Entonces las 5 que estaban preparadas pudieron levantarse prestamente para alumbrar el camino al esposo que venía llegando. Las otras 5 no pudieron. Y en cierto modo, eso es lo que vuestros ancianos y pastores estamos haciendo. Eso es lo que nosotros hacemos, estamos velando, preparados, escudriñando las Escrituras para poder enseñar a la iglesia y llevarla por el camino recto que la iglesia merece ser llevada. Porque la iglesia no es la iglesia del pastor, ni es la iglesia del anciano, sino que la iglesia es la iglesia del Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro y entenderlo muy bien. Y es cierto que los pastores y los ancianos se preocupan por los hermanos de la congregación que dejan de asistir a los cultos y pierden la oportunidad de su edificación espiritual. Nos preocupamos, hermanos, no porque yo tengo un archivador allí y todos los domingos voy poniendo un puntito al que está, una rayita al que no está. Y mi preocupación no es que ojalá pueda poner solamente puntitos y no rayitas, sino que mi preocupación es qué pasa con el hermano o la hermana. ¿En dónde estuvo hoy? Si hoy es el día del Señor, si hoy es el día que tiene la oportunidad de recibir el alimento espiritual y no vino. Y ese es el dolor que nosotros sentimos. Cada vez que uno de nuestros hermanos se ausenta del culto de adoración a Dios, hay dolor en nuestros corazones. Y crean lo que es así, hermano. Hay tristeza. No porque no hayamos podido poner el puntito y hayamos tenido que poner una rayita, sino que hay dolor y tristeza porque nuestro hermano o nuestra hermana o nuestro niño no ha tenido la ocasión de escuchar la palabra de Dios. Y por eso nos entristecemos. ¿Qué tipo de provecho o bienestar tiene en mente el escritor? Que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Qué interesante esta frase. Porque ellos sirven a la iglesia en representación de Cristo y deben rendir cuentas a Él por su fidelidad como fieles mayordomos. Hermanos amados, cuando uno prepara el mensaje, sermón, homilía, como queramos llamarle, en la palabra de Dios para entregarle al pueblo, lo hacemos con la más absoluta conciencia y entrega al Señor, para que Él nos dé el mensaje que tenemos que entregar a la iglesia. No para que nos digan que bien que predicó pastor. No, eso no sirve. Eso no tiene importancia. Lo que nos importa e interesa a nosotros es que ustedes aprendan la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro Señor de todas las personas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y esa es la misión del pastor, esa es la misión del anciano de la iglesia. El autor sagrado les hace ver que estos líderes no han venido a ellos por su propio impulso o deseos, sino que han sido llamados por Dios para este ministerio y se sienten sumamente responsables ante Dios de la forma en que velan por las almas de los miembros de la congregación, pues a Dios deberán rendir cuenta
de su administración. Estamos estudiando la mayordomía antes del culto. Vengan, hermanos. Qué poquitos hay para estudiar la palabra de Dios a las 10:30, incluso un poquito más tarde, de la mañana. Vengan, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y ella es buena para nosotros, ella es alimento para nuestras almas. Ellas nos impulsan a nuestra vida cristiana. Es rico quedarse en la cama cuando hace tanto frío, ¿verdad? Pero es mucho más rico estar a los pies del Señor cuando un siervo del Señor nos está enseñando la palabra. Hoy estamos estudiando la mayordomía cristiana. Y los pastores, ancianos y diáconos de la iglesia, sin dejar de contar a todos los hermanos, somos mayordomos y administradores de las gracias de Dios y que tenemos que impartir a los demás. El Señor nos ha llamado para servir a su pueblo. El año 1956, yo sentí el llamado del Señor para prepararme para ser pastor. Y nos animamos con otro joven de la iglesia, el pastor Pedro Vega. En ese tiempo era estudiante nomás en la universidad, no era pastor, pero entre los dos nos animamos y nos fuimos al seminario. Por diferentes razones, yo no pude continuar. Siguió mi vida, seguí haciendo mis cosas, seguí estudiando, con el tiempo me casé, después llegó la oportunidad de irnos a vivir y a trabajar yo en Colombia, y había una tremenda duda, tanto en Marta como en mí. ¿Iremos o no iremos? De pronto nos entusiasmábamos, vamos, de pronto nos desanimábamos, no vamos. Pero un día lunes yo tenía que dar cuenta a la empresa, definitivamente, ¿va o no va? Y tiene el día lunes hasta las 12 del día para decirnos, ¿va o no va? Nosotros seguíamos orando. Fuimos a hablar con un primo mío, médico, junto con su esposa, los dos médicos, que habían servido en un hospital presbiteriano en Kenia, en África, durante 3 años. Fuimos a hablar con ellos. Y en un momento de la conversación mi primo me lanza una pregunta que me dejó tiritando. Me dijo, ¿y tú no has pensado que el Señor te quiere llevar a Colombia con algún propósito fuera de tu trabajo profesional? Y la verdad es que no lo había pensado. Entonces empezamos a orar ese día sábado, el domingo, y yo pedí al Señor una respuesta. No hubo respuesta durante el tiempo de la mañana en la escuela dominical. Llegó el culto de la noche. Y el culto de la noche, el anciano que tenía que predicar abrió la Biblia en Génesis capítulo 12 y empezó a leer. Y yo lo único que escuché fue el primer versículo y del resto del sermón no me acuerdo más porque estuve todo el tiempo meditando en ese versículo. Y Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y ahí, hermanos amados, yo sentí el llamado del Señor. Y ahí tomamos la decisión firme de irnos a Colombia. ¿Qué iba a pasar? No teníamos idea. Pero con el tiempo, el Señor nos usó para poder iniciar una linda iglesia con otros hermanos. Y esa iglesia sigue avanzando y sigue creciendo ya con más de 100 miembros en este tiempo. Cumplió 40 años de vida. Y eso fue para la gloria de Dios. Y estando allá, también por otros motivos que sería largo explicar, la iglesia quedó sin pastor. Y el consistorio
Yo era secretario del consistorio. En una reunión de consistorio los hermanos me dijeron, hermano Benur, tenemos una carta lista para mandar al presbiterio en Chile para que usted sea ordenado pastor. Yo dije, no hay cómo eludir el llamado del Señor. Y así fue, hasta el día de hoy. Podría contarle muchas cosas más, pero no es la ocasión. Y continúa el versículo 17, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para vosotros. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá trayendo con regocijo sus gavillas. Así nos dice la Escritura en el Salmo 117. Hermanos, ¿saben ustedes que la cosa más grata que puede haber es rendir nuestras vidas al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad? Vivir para hacer la voluntad del Señor. Que lo hagan con alegría y no quejándose. Para mí es un gozo poder dirigir al pueblo del Señor. Una tremenda responsabilidad, por supuesto, pero es un gozo. Porque esto, el estar quejándose, no es provechoso para vosotros, para el pueblo. El apóstol apunta a una razón sumamente ventajosa para los mismos que obedecen. Cuando la mayoría de la congregación se deja enseñar por los pastores y escuchan con atención lo que se les predica y enseña y ponen por obra estas enseñanzas, el pastor ve que su deber no resulta estéril y se goza en el fruto de su ministerio. Y hablen ustedes con cualquier pastor, al menos de nuestro presbiterio, y otros pastores de iglesias fieles también al Señor, fieles a la palabra, y verán que es el testimonio de cada uno de nosotros. El trabajo de los pastores de la iglesia es fundamentalmente ayudar a la iglesia a perseverar en la fe día tras día. En otras palabras, como la perseverancia está en riesgo cada día, el propósito del liderazgo no solo es que las personas se decidan por Jesús al comienzo de la vida cristiana, sino enseñar y por tanto vivir y amonestar a esos cristianos profesantes en la iglesia para que no retrocedan, para que tengan fe en la preservación del alma, como había dicho antes el escritor en el capítulo 10, 39. Pero hermanos, cuando la palabra predicada entra por un oído y sale por el otro, como se dice popularmente, por muy fuerte que sea la condición espiritual de su pastor, fácilmente caerá en el desánimo. Entonces se llegará a la situación de no ser provechoso para vosotros. Qué importante es que ustedes como congregación, como pueblo de Dios, reciban esta palabra bendita y preciosa que dejó nuestro Señor. No como diciendo, esto que le viene al hermano tal. Uy, si la hermana hubiera venido y hubiera escuchado esto, qué bien le habría hecho. No, desentendámonos de los demás y entendamos que la palabra entregada es para mí, es para mi bien, es para que yo crezca en el Señor y no para más. Es cierto que si el pastor ha cumplido fielmente con su ministerio, se encontrará con la aprobación y la recompensa del Pastor Supremo, nuestro Señor, como hemos leído en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermoso es este versículo, qué hermosas son estas palabras, hermanos. Las repito. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, nuestro Señor Jesucristo, en gloria y majestad, vosotros, le dice el apóstol Pedro a los pastores a quienes estaba escribiendo, vosotros, ustedes, recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces somos fieles por una corona, somos fieles de predicar la palabra por recibir un premio. Hermanos y hermanas, el premio que nosotros recibimos es ver a la iglesia consagrada a Cristo, consagrada al Señor, sirviéndole día tras día, que cada día domingo que llega, gozarse en el Señor, porque es el día del Señor. Es cuando la iglesia se reúne para adorar su nombre, para alabarle, para aprender de Él, para tener comunión con los hermanos. Por eso el Señor dejó un día, el día de reposo, el día en el cual nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no el descanso sabático por la ley. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Usted, hermana, usted, hermano, es esa corona preciosa que el Señor nos ha dado y nos ha prometido. Y son hermosos para nosotros, tanto pastores como ancianos, porque ustedes son el fruto de la predicación de la palabra de Dios. Termina este párrafo haciendo ver el apóstol la importancia de la oración de la iglesia por sus pastores. Versículos 18 y 19. Orad por nosotros, dice el escritor, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Esta parte termina con una petición que el autor de la epístola hace a la iglesia. Que oren por él y sus colaboradores. Y qué interesante sería hacer una prueba, entregar un papelito a cada uno y que cada uno escribiera sí o no. ¿Está orando por su pastor? ¿Está orando por sus presbíteros? ¿Está orando por sus diáconos y diaconisas de la iglesia? ¿Está orando por los hermanos y hermanas que están preocupados de prepararse durante la semana para enseñarle a estos niñitos allá atrás, que serán quienes llevarán la palabra de Dios en el futuro si el Señor no viene antes? ¿Estamos orando por ellos? Qué importante, hermanos, es que cada día nosotros estemos orando por nuestros pastores. Cada día oramos por aquellos pastores que están en las otras iglesias. Cuanto más hoy, por nuestro querido y amado pastor Fernando Fuentes, que su esposa ha partido a la presencia del Señor en este día, entre las 12 y la 1 de la mañana. Se fue. Y nuestro pastor Fernando queda solito, porque sus hijos e hijas todos están casados y tienen sus hogares. Oremos por él. No lo olvidemos. Él necesita nuestras oraciones. Necesita que nosotros roguemos al Padre por él.
para que el Señor lo cubra con su amor, con su bondad y con su protección. El apóstol les hace ver que ellos tenían buena conciencia de haber cumplido su ministerio, a pesar de la persecución y las calumnias que se levantaban contra ellos por los judíos que habían tenido en contra de los servidores del Señor. A pesar de esas calumnias, el apóstol testifica delante de la iglesia el haber tenido buena conciencia. ¿Y qué es tener buena conciencia? El hecho de saber que yo tengo que entregar el mensaje al pueblo y me preparo para ello. Y no busco apresuradamente, a ver, ¿dónde tengo algo que poder decirle a la iglesia? Hubo un pastor en la himna que ya no está en la iglesia, que se preocupaba de comprar el Mercurio el día domingo en la mañana, tempranito, y empezaba a buscar algún tema que apareciera allí y sobre ese tema le hablaba a la iglesia en el culto, en la predicación. Este es nuestro periódico, este es nuestro Mercurio, esto es lo que el Señor nos ha dado para predicar a la iglesia. Y no podemos hacerlo tampoco apresuradamente, sino que tenemos que prepararnos para ello. Y eso necesita tiempo. Y nuestro tiempo es para el Señor. Entonces, hermanos, orad por vuestros pastores, dice aquí el apóstol. Y esa buena conciencia le permitió al apóstol conducirse bien en todo, es decir, vivir recta y decorosamente de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Y como dijo en Romanos 9:1, yo sigo pensando en Pablo, el autor, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no se olviden de orar por nosotros. Nosotros también somos débiles. Nosotros también tenemos problemas. También tenemos dificultades. También escasea el dinero en el hogar de los pastores. También hay hijos díscolos. También hay hijos que se han ido por el camino desviado. También tienen nietos que no adoran al Señor. Oren por sus pastores, porque necesitamos mucho de la oración y el apoyo de nuestro pueblo. Y este es, hermanos, el gran deseo de vuestros servidores, del pastor y de los ancianos de la Iglesia Palabra y Vida. Que la Iglesia se mantenga firme en la fe que señala la Escritura. Esta fe que les ha sido enseñada por vuestros pastores, ancianos y predicadores, para llevarles rectamente a los caminos del Señor. Y termina con una frasecita: y más os ruego que lo hagáis así, poniendo como una firma, como un sello a lo que Él ha entregado, a lo que Él ha dicho. Es decir, que nunca dejen de orar por sus guías espirituales para que el Señor les use para el bien de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que a través de este mensaje haya abierto nuestros corazones para ser fieles al Señor. Nosotros no pedimos que sean fieles al pastor o al anciano. Nosotros les pedimos que sean fieles al Señor, porque Él es el todo para nosotros. Que el Señor nos bendiga.